El Pleno del Congreso capitalino aprobó por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La Ley Orgánica de la Sala Constitucional pretende darle viabilidad y armonizar las disposiciones constitucionales y establecer con ello nuestro órgano garante de la constitucionalidad de la Ciudad de México. El legislador dijo que la Constitución local señala que el 1 de diciembre se deberá poner en marcha la Sala Constitucional del Poder Judicial. Un momento trascendental para la Ciudad de México, porque a partir de ello la ciudad contará con los instrumentos de control constitucional que van a garantizar que la Constitución tenga plena y absoluta vigencia, que sin lugar a dudas se convierte en un instrumento fundamental del Estado democrático de derecho de la Ciudad de México. Santillán Pérez consideró que con la aprobación de esta ley se da paso importante para hacer realidad la vigencia de la Constitución. Entre los instrumentos de control constitucional que serán efectivos con el funcionamiento de esta sala, señaló las figuras de la omisión legislativa que podrá ser interpuesta por el 15% de las y los diputados integrantes del Congreso, las controversias constitucionales para garantizar el respeto irrestricto a las facultades competenciales de los diversos órganos de gobierno y la acción de inconstitucionalidad como un eje fundamental de la justicia constitucional. Legisladores del Congreso de la Ciudad de México hicieron un llamado a los congresos locales, así como a los titulares de los poderes ejecutivos, en donde el aborto es penado con prisión, para que promuevan las iniciativas necesarias a fin de que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad por haber abortado sean perdonadas. Exhortar muy respetuosamente a todos los congresos locales, así como a los titulares de los poderes ejecutivos locales de las diversas entidades del país, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades promuevan las reformas necesarias para que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad por haber abortado sean amnistiadas, así como para que se revisen los casos en donde la clasificación del delito fue por homicidio y no por aborto. Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Víctor Hugo Lobo Román, ambos del PRD, presentaron la petición a los congresos locales. Solicitaron cumplir con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que basta con que una mujer acuda y presente por escrito bajo protesta de decir verdad que fue víctima de una violación para que las instituciones de salud pública tengan que interrumpir el embarazo. Durante su intervención, el legislador Jorge Gaviño recordó que la Ciudad de México es la única entidad federativa en donde se encuentra permitido el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se enviará al Congreso de la Unión para su análisis. El propósito de la iniciativa es que la Cámara de Senadores se integre solo por 96 legisladores, es decir, eliminar la lista nacional de 32 senadores de representación proporcional. La propuesta original es del diputado Ricardo Fuentes. En la sesión, el diputado Nazario Norberto recordó que en México el sistema electoral define que la Cámara de Diputados se integra por 300 legisladores de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. En tanto, el Senado se integra por 128 representantes, de los cuales 32 son por representación proporcional. Para poder garantizar la representatividad de todos, incluidas la diversidad y pluralidad, es necesaria una revisión más exhaustiva de los sistemas electorales, así como su relación con la representación política. Es necesario propicie la gobernabilidad, ciertos equilibrios que permitan tomar las mejores decisiones. Indicó que 3 senadores por cada entidad son suficientes para garantizar la posibilidad de que tanto la mayoría como la minoría sean representados. Por tal motivo, es importante que el Congreso de la Unión analice y estudie la propuesta. Debe haber un principio de proporcionalidad, en ese sentido, lo concedo.
lo que sucede es que no representa a las entidades federativas, representa al partido político. Participaron en tribuna los legisladores Fernando Aboitiz, Diego Orlando Garrido, Jorge Gaviño de los grupos parlamentarios de Encuentro Social, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente. El dictamen fue aprobado por 30 votos a favor, 23 en contra y 0 abstenciones, y fue remitido a la Cámara de Senadores. El Pleno del Congreso local exhortó a la Contraloría Interna a revisar e investigar los procesos de licitación que se han realizado en el Poder Legislativo local desde el 17 de septiembre de 2018, cuando inició la primera legislatura a la fecha. Lo anterior deriva del punto de acuerdo presentado por el diputado de Morena, Rigoberto Salgado, quien solicitó a la Contraloría Interna investigue posibles actos y omisiones del oficial mayor Alfonso Vega González durante el proceso de licitación para la adquisición de uniformes y calzado para el personal de base sindical de este Congreso. La agravante de la manipulación de las prendas, el oficial mayor argumentó la propuesta económica como una causal más para declarar desierta la licitación. Literalmente señaló que existía un sobreprecio en los zapatos y que la directora de adquisiciones, a petición expresa de él, ya había hecho un análisis. Al respecto, la diputada Leticia Varela de Morena propuso que la petición se amplíe. Si podríamos ampliar ese exhorto no solo a este oficial mayor, sino al oficial mayor que entró con nosotros en septiembre del año pasado. Otros diputados participaron en el debate. El sistema anticorrupción de la Ciudad de México pudiera entrar a ser vigilante y garante de estas licitaciones a través de quien preside este sistema. Y yo rogaría a la Junta de Coordinación Política que se informe de este asunto y que se discuta en ese ámbito lo que está ocurriendo para que se pongan cartas en el asunto y se resuelva el problema. En Morena hemos dicho, no vamos a aceptar corrupción, no vamos a aceptar actos indebidos, vengan de donde vengan y caiga quien caiga. El diputado Ricardo Ruiz propuso además que los procesos de licitación se apeguen a 3 principios: difusión de las bases de licitación, transparencia en los procedimientos, así como la participación del sistema anticorrupción local.